buenas noches, teleamigos y teleamigas. Bienvenidos a Debates UGC, este espacio maravilloso de Teleamiga Internacional, donde siempre, todos los martes, nos encontramos para desarrollar temas diversos, y el día de hoy un tema muy importante, que es sobre innovación educativa. Y quiero desde ya, desde este momento, que ustedes allá en sus casas, allá en sus hogares, empiecen a pensar y a recordar los diferentes profesores que tuvieron, no solamente en el colegio, sino también en la universidad, o donde desarrollaron estudios técnicos y tecnológicos. Y uno siempre pues recuerda a algunos profesores, porque algunos se animaban a cambiar el formato, es decir, a buscar otra manera de que los conocimientos que quería transmitir o que quería que uno apropiara como estudiante, pues llegaran de otra manera, ¿no? Entonces uno siempre tiene en la memoria ese tipo de profesores. Quiero que allá en sus hogares empiecen a conectarse con eso para que empiecen a sentirse identificados con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy en Debates UGC. Antes que nada, pues quiero señalar que ustedes pueden contactarse con nosotros a los teléfonos en Bogotá, al 287-8355. Tenemos también una línea gratuita nacional, por la que ustedes también se pueden comunicar con nosotros, que es el 018-1151-16, por WhatsApp al 322-845-8232. También nos pueden escribir al correo de Debates UGC, que es debates@ugc.edu.co, por Twitter, @debates UGC. Ese Debates UGC va todo en minúscula para que las personas que nos están viendo y quieren escribirnos a través del Twitter, pues @debates UGC, todo en minúscula, y @canal Teleamiga. También pueden escucharnos las personas que así lo quieran por radioamigainternacional.com, y de esa manera pues vamos a estar muy conectados. Quiero, sin más preámbulos, presentarles a los invitados del día de hoy. Aquí a la derecha está Natalia García. Natalia es la directora de la Fundación Siemens en Colombia. Natalia, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Bueno, Natalia, por este lado tengo a Javier Pombo Rodríguez, que es el director de Innovación Educativa de la Fundación Compartir Premio al Maestro. Muchas gracias, y pues por esta oportunidad de hablar de un tema hoy en día importantísimo en la educación, como es la innovación. Bueno, y nos acompaña el maestro Dino de Jesús Segura, que es el fundador de la Escuela Pedagógica Experimental. Maestro Dino, buenas noches. Buenas noches, realmente me siento muy complacido por la invitación que han hecho. Yo creo que este tipo de discusiones son muy pertinentes en el país en este momento. Muchas gracias. Y nos acompaña también Daniel Cardona. Daniel, buenas noches. Nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Rodrigo, buenas noches. Muy contento de estar aquí con todos ustedes, especialmente con la mesa tan especial que nos acompaña, el maestro Dino Segura, la doctora Natalia, el maestro Javier Pombo. Aprovecho para enviarle un saludo a los teleamigos y teleamigas y nuestros estudiantes que nos están viendo, y profesores desde la Facultad de Ciencias de la Educación. Esto es bien importante, y es, antes de empezar, pues señalar que tenemos un seguimiento ahora en directo de nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Hay cerca de 6 cursos que están en sus salones de clase, también tomando este espacio como parte de su formación como futuros licenciados. Entonces eso es bien importante, y tenemos allí en la plazoleta también de la Facultad de Ciencias de la Educación una pantalla donde se está transmitiendo el programa, que justo coincide con la jornada electoral de la Universidad de la Gran Colombia. Entonces allí también estamos en elecciones, estamos eligiendo representantes y demás. Pero bueno, para entrar en materia, innovación educativa. Ese es un tema que uno pues escucha permanentemente, que es una queja recurrente, creo. Siempre cuando uno es estudiante, se queja, ¿no?, de algunos profesores, o uno escucha a los estudiantes diciendo es que es la misma metodología, es lo mismo de siempre, no cambia nada. Tenemos mucha gente diciendo que pues todo se ha transformado en la vida, pero la educación, por el contrario, no se ha transformado mucho, y entonces aparece la necesidad de esta innovación educativa. Entonces, ¿cómo estamos en materia de innovación educativa en Colombia? ¿Sí estamos innovando, o es un discurso, o qué nos falta? Entonces, Javier, si quieres podemos empezar. Sí, hay un estudio que se llama El aprendizaje bajo la lupa, que hizo Denise Balán, una uruguaya, en el año 2015, y dice que uno de los retos que tiene el sector educativo en general, no solamente en Colombia, es el de definir y comprender qué es una innovación educativa.
Y lo que vemos o lo que nos dice el estudio es que en Latinoamérica y en el Caribe es donde menos se hace innovación, porque aquí lo que hacemos es tomamos medidas para hacer cosas que mejoren lo que venimos haciendo. Es decir, lo que hacemos es mejorar de alguna manera lo tradicional, lo que siempre se viene haciendo, le damos unos ingredientes, hacemos un poquito algo distinto, pero seguimos en lo mismo. Entonces, realmente hablar de innovación como tal, de innovación disruptiva, ya nos implica unos procesos que lamentablemente en Colombia, según nos dice el estudio, estamos en pañales. Entonces, nos falta mucho por hacer. Lo que la Fundación viene trabajando es mirando qué es lo que llaman innovación en Colombia en términos de instituciones educativas, de prácticas de maestros, y nos hemos dado a la tarea de ir y visitarlos, entrevistarlos y conocer un poco cómo ellos mismos definen su innovación. Y sobre eso estamos haciendo un repositorio de experiencias a través de un portal que tenemos que llamar Compartir Palabra Maestra, y en ese portal pueden encontrar esas experiencias de esas entrevistas y de estos rectores y maestros que definen y nos dicen qué es para ellos la innovación. Claro, es que eso es bien importante y es un tema de operacionalización de conceptos. De hecho, para las personas que nos están viendo y aprovechando el hashtag de Debates UGC, todo en minúscula, hashtag Debates UGC, ahí podemos hacer un ejercicio y nos pueden empezar a escribir acerca de qué es innovación educativa, y estoy seguro, es decir, no soy adivino ni nada, pero estoy seguro que las definiciones van a ser bien variadas. Por ejemplo, en la actualidad, y lo discutíamos antes de iniciar el programa, se ha entendido mucho que la innovación está atada necesariamente a la tecnología. Entonces, no es que la gente dice o las instituciones dicen, estamos siendo muy innovadores y entonces ahora tenemos unas gafas de realidad virtual o tenemos unos equipos tecnológicos, pero en realidad la innovación quizá es un tema que surge con el tema de una idea, ¿no? Y cómo madurar esa idea para transformar realmente algo. Maestro Dino, algo que me parece bien interesante que trabaja la Escuela Pedagógica Experimental es precisamente ese proyecto de Economía Azul, que justo me encontraba hoy yo con este librito de Pauli, que nos invita a hacer innovación, pero revisando la misma naturaleza, cómo la naturaleza soluciona sus problemas, y pues de pronto no necesariamente tengo que recurrir a una tecnología, sino que observando la naturaleza puedo yo dar una solución a una problemática, y ahí hay un componente de innovación interesante que ustedes explotan en la Escuela Pedagógica Experimental. Cierto. No, yo creo que la economía azul es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer, y también es un ejemplo de que la tecnología es todo. Esto es tecnología. Esto es tecnología. O sea, para hablar de tecnología no hay que pensar en el computador ni en ya, todo es tecnología. Lo que pasa es que de alguna manera la teoría contemporánea está obnubilando a la gente y han llegado a tal punto que considera que la única elemento que puede determinarse como tecnológico es el smartphone, pero no más. A ver, a mí me parece que el problema de la innovación en la escuela es un problema que ya no, me parece a mí que no debería discutirse. O sea, el modelo escolar que nosotros tenemos no aguanta más remiendos. Lo que nosotros deberíamos es cambiar totalmente la concepción de formación, la concepción de educación. La escuela está sustentada por una serie de principios, de verdades, de acontecimientos que eran muy importantes hace 300 años, pero hoy en día las cosas son distintas, y yo creo que el no haber reconocido las novedades que existen en este momento es lo que ha conducido a que la escuela se convierta en una cárcel, a que los niños vivan aburridos, que los maestros sean convertidos en vigilantes y a que haya una violencia por todo lado. Yo creo que es importante que ingrese a la escuela un componente de lo que podríamos llamar la epistemología contemporánea. Yo quiero dar dos ejemplos sobre esto, voy a ver, y no quiero pasarme en el tiempo, pero creo que es importante. Por ejemplo, hace 300 años, hace 200, hace 100, y todavía mucha gente cree que el objeto de estudio es una realidad que existe fuera de nosotros. ¿Ya? Y que lo que yo tengo que estudiar es lo que está por fuera de nosotros. Y a mí me parece muy importante que volvamos sobre todo a un pensador que es colombiano, que es Rodolfo Ginás. Rodolfo Ginás tiene una frase tan linda, dice: vivimos en un mundo oscuro y silencioso, en donde el cerebro se ha inventado la luz y el sonido.
Pero eso no es una frase simplemente romántica de un poema. Eso es cierto. Cuando yo hago así, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo hago cuando hago así? Hay una modificación en el aire producido por estos golpes que yo doy de dos superficies que hace que el aire empiece a propagarse con una serie de presiones, enrarecimientos, y cuando eso llega a un oído, a mi oído, ahí aparece como una emergencia en esa interacción el sonido. Pero el sonido no está afuera. La onda, mientras viaja de aquí a aquí, no es sonido, es una onda de aire. El sonido aparece cuando interactúa esa onda con mi aparato receptor. Si el árbol cae allá en el desierto y no hay nadie con oídos que esté cerca para escucharlo, el árbol cae silenciosamente. Maestro Dino, permítame que tome ese concepto que está usted trabajando, porque tiene que ver algo con algo que es muy importante, y es el tema del pensamiento científico. Y precisamente quiero permitirle también a Natalia que nos hable de este trabajo que viene haciendo la Fundación Siemens con la herramienta de experimento y la formación en STEAM, o STEM, como le queramos decir, STEM más castellano, STEAM, pues porque la sigla es una sigla en inglés, que es algo bien importante, y es trabajar en desarrollar ese pensamiento científico en los niños, en los jóvenes, que deviene un poco de esas palabras que nos está diciendo el maestro Dino. Natalia. Pues yo creo que lo primero es qué es el pensamiento científico, digamos, porque creo que hemos concentrado, yo estoy de acuerdo con que pareciera que nuestro objetivo fuera hacer más tecnología, más herramientas, y en realidad lo que queremos es desarrollar una capacidad, y esa capacidad es la capacidad de pensar, de preguntarnos. Yo diría que incluso es pensamiento crítico, ¿sí? Y perdonen, yo como soy politóloga, pues no me aguanto las ganas de decir, tenemos que generar ciudadanía. Es que parece que fueran dos cosas distintas. Parece que por un lado va la innovación y van los teléfonos celulares, y por otra parte va la ciudadanía. El pensamiento crítico lo que permite es generar ciudadanía. Entonces, desafortunadamente la gente asocia esto con palancas, con herramientas, con luces, con cables. Yo que trabajo en una fundación de una empresa que genera innovación y tecnología, parte de lo que nosotros decimos es que lo que viene detrás es el ingenio. El eslogan es el ingenio. ¿Qué es el ingenio? Es la capacidad que tiene una persona de resolver un dilema de múltiples maneras, ¿sí? Para que eso sea posible, yo tengo que estar en una comunidad, en una sociedad que me permite preguntarme, ¿sí? Que se enriquece con la diferencia. Entonces, es difícil que exista pensamiento innovador, pensamiento crítico en sociedades que son tan cerradas con las posibilidades de pensar y de ver el mundo de múltiples maneras. ¿Qué hay detrás de esto? Ciudadanía. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces, creo que hay más bien, como decía el maestro Dino, una confusión. Más bien la tecnología, lo que ha generado esta alta tecnología es que cada vez la gente entiende menos cómo funciona. O sea, lo que tenemos son aparatos o sea, si a mí me ponen frente al microondas, yo no tengo ni idea cómo funciona, pero esa cosa calienta la leche, no tengo ni idea cómo. Entonces, cada vez, paradójicamente, lo que está pasando es la masificación de la tecnología está bajando el pensamiento crítico y la posibilidad de participación sobre estos temas. No son temas distintos, creo que un poco lo que yo quería decir es, parece que estos fueran temas distintos, parece que la innovación es un tema tecnológico, parece que es un tema de laboratorios químicos, pero no. Esto es un tema de generar capacidades y potencialidades en una sociedad para esto. ¿De qué se trata? Como tú decías, ¿cuáles son los retos en Colombia? Pues yo creo que muchos. Hay unos retos sociales muy importantes y hay unos retos científicos muy importantes. Y en los dos, el pensamiento crítico, el que se cuestiona, el que se pregunta, va a ser el ser humano fundamental con el que nos tenemos que enfrentar a todas las crisis que hemos tenido y a las que seguramente nos vendrán en el futuro, ¿no? Bien, mire que nuestro rector, quien normalmente dirige este programa, siempre lanza el comentario cuando se está hablando de estos elementos y los smartphones, y entonces él tiene una clase importante de historia de Colombia en la Universidad de la Gran Colombia y le dice a sus alumnos, pueden utilizar el teléfono, ¿no? El teléfono inteligente. Lo que yo espero es que el teléfono no sea el inteligente, sino que el inteligente sea usted. Precisamente eso tiene que ver con el ingenio, y Daniel, tiene que ver con un reto muy importante en la formación de docentes. En este caso, digamos que le vamos a pasar el quiz a usted como decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia, porque
cómo se puede incorporar o cómo se está incorporando todos estos elementos dentro de la formación de los profesores, que finalmente son los que van a crear este ambiente que nos dice Natalia, que se requiere para que las personas desarrollen ese ingenio, para que desarrollen ese pensamiento crítico, para que se pregunten el por qué, el qué hay más allá. Sí, Rodrigo, yo considero que la innovación principal de la escuela es considerar que se funda sobre un mito, como lo decía el maestro Dino Segura. Pasaba un poco con la doctrina del derecho, que se decía que se fundamentaba en un mito. Yo creo que la escuela se fundamenta en un mito también, y es el mito de que formamos para la escuela, formamos para la erudición, formamos para el mismo conocimiento, pero la innovación de la escuela tiene que surgir a partir de la comprensión de que estamos formando para la vida. Lo hemos evidenciado en la charla que teníamos antes al desarrollo del programa sobre las propuestas de los 10 mejores maestros del mundo, que tenían necesariamente la perspectiva de una pedagogía humanista. Yo considero que ese mito que nos ha fundado la escuela centrada en la inteligencia ha hecho que necesitemos una consideración de modernizar, no en el sentido de cualificar las prácticas, de colocarle videobina a la clase o usar el celular, sino de las comprensiones que tenemos del acto pedagógico, del acto educativo. Si Colombia, como decía un autor de Historia de Colombia, la realidad del país era una Colombia profunda, yo considero que esa Colombia profunda también es una Colombia dispersa. Y uno puede encontrar una serie de innovaciones significativas en esa Colombia dispersa de esa forma, de manera dispersa. Entonces uno encuentra, por ejemplo, experiencias como el andar del Tolima, uno puede encontrar lo que vino desarrollando la Fundación ACPO en temas de radio, uno puede encontrar lo que hacen los sistemas integrados de educación rural en el tema de red de fincas. La innovación pedagógica no es una innovación de la incorporación de elementos tecnológicos. Digamos, la tecnología, como su nombre lo indica, de la TECNE, está al servicio de las inteligencias críticas que saben hacer uso de esas tecnologías. En la formación de maestros eso es vital. El 80% de los profesores hoy salen a trabajar al territorio, porque las grandes ciudades ya tienen su tasa de maestros trabajando en las escuelas distritales y privadas. El gran reto que se presenta hoy para pensar en innovación en las grandes comprensiones de sentido es lo que está pasando en el territorio. Nosotros sabemos, con el doctor Riaño lo hemos dialogado muchas veces, la grave crisis en la que nos dejó el decreto 222 la ley 220, el artículo 222 del Plan Nacional de Desarrollo, donde nos obligaron a las facultades a acreditarnos. Eso tuvo unas connotaciones positivas en algunos casos, pero unas nefastas, porque en el territorio acabaron con la profesión docente. No hay quien forme maestros, y parte de lo que estamos haciendo, que dialogaremos con toda seguridad más adelante, es dialogar con la EPE, con Siemens, con la Fundación Compartir, para no solo formar los profesores que necesita el país, sino también saber cómo llegamos al territorio con tecnologías, con la empresa privada, con metodologías que nos ayuden a formar para la vida, pero sobre todo con prácticas pedagógicas de excelencia. Vale, eso que está señalando Daniel es bien importante, y acá ya les había anunciado que vamos a generar unos compromisos en vivo y en directo, porque queremos que esto de verdad vaya para alguna parte. Pero vamos a continuar, antes nos vamos a ir a una pausa, espero que al volver nos encontremos nuevamente todos aquí en Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC en un tema hoy fantástico que es la innovación en educación. Espero que todos ustedes allá en sus hogares estén haciendo ese ejercicio al que los invitamos desde el principio del programa, y es que comiencen a pensar si cuando ustedes estuvieron en la universidad, en el colegio, en la institución, donde se formaron en la parte técnica, tecnológica, habían elementos de innovación y cómo se vivían esos elementos de innovación para que puedan de alguna forma contrastar con lo que aquí se está hablando. Nos escriben, quiero comentar, nos escriben vía WhatsApp, Nicole Galeano, que nos escribe desde Cali y nos dice lo siguiente. Dice: buenas noches, cordial saludo.
la innovación debe ir amarrada a la convergencia con la tecnología y a la relación de todas las materias vistas que debe tener el niño para formular un pensamiento sistémico unido a una inteligencia emocional. Es decir, que allí empieza a tomar varios elementos. Maestro Dino, quiero pasarle este comentario a su merced, además para que usted también nos pueda ayudar a complementar una idea que quedó como en punta en el primer segmento. Ya, ok, yo creo que con lo que voy a decir doy respuesta a un aspecto de los que se plantean ahí que me parece un poco chocante, y es pensar que la escuela de alguna manera tiene un compromiso con materias y con contenidos. Ya, el asunto es este, yo te decía, una de las cosas que hoy en día, y no es una cosa de opinión, es un problema, por ejemplo, lo plantea Gina, lo plantean los neurólogos y toda esta gente, es que la realidad no es algo que está allá afuera, sino es algo que construyo yo en la interacción con ella. Y esto no ha llegado a ninguna parte a transformar nada. Eso de pronto se repite y sirve para resolver crucigramas, pero nada más. Si yo digo, por ejemplo, en la escuela se está confundiendo la información con el conocimiento, y hay un compromiso grande con la información y no hay absolutamente ninguna actividad intencional relacionada con el conocimiento, me parece que eso debería ser un punto de partida, o podría ser un punto de partida para pensar, ¿y cómo hacemos para introducir en la escuela el conocimiento y no solamente la información? Pero cuando yo sigo pensando que el aprendizaje es un proceso de comunicación con un emisor y un receptor y un canal y una cosa de ese tipo, yo no he entendido lo que está pasando con el aprendizaje. Si el aprendizaje es una emergencia en la interacción del ser vivo con su entorno que le permite, mediante un proceso de adaptación, sobrevivir. O sea, cuando una especie se adapta al entorno, evoluciona. Cuando un individuo se adapta al entorno, aprende. Entonces lo que queremos modificar son entornos, crear condiciones para que haya conocimiento y pensar la realidad de otra manera. Pero eso no puede hacerse en una escuela concebida como la que tenemos hoy. La experiencia que nosotros estamos tratando de hacer en la EPE es la de eliminar todos los elementos que desde afuera se convierten en reglas, en patrones, en exigencias, en reglamentos, en currículos, para plantear y ahí volvemos nuevamente a la economía azul, a digamos así, un aprendizaje natural. Y llevamos 35 años haciendo eso, sin currículum, sin notas, sin manual de convivencia, sin reglamentos, ¿ya? Y lo que tenemos son unos niños felices, ¿ya? Y no nos interesa que este no sepa matemáticas y este no sepa música y este no sepa educación física, porque a este que le gusta la educación física y no le gustan las matemáticas, pues tiene una perspectiva de realización a través de eso. Y este será a través de la poesía y el otro será a través de la música y el otro será a través de las ciencias naturales. Porque lo que se trata es de encontrar la posibilidad de que se realicen como seres humanos las personas en función de sus posibilidades, no de una homogeneización violenta. ¿Por qué todo el mundo tiene que aprender lo mismo siendo que todos somos distintos? ¿Por qué tiene que haber una evaluación internacional tratando de homogeneizar a todo el mundo siendo que todo el mundo es distinto? Entonces hay muchas cosas que cambiar en la escuela, pero no es simplemente enseñar mejor las matemáticas o enseñar mejor la literatura, es transformar la escuela. ¿Ya? Bien, eso es bien importante, ¿no? Pero a mí obviamente me genera ciertas ansiedades, digo yo, ya estoy pensando, yo ya me pasaré el capítulo de la educación superior, porque, claro, ya hay un trabajo y un recorrido, una experiencia bien importante de la EPE, pero cuando yo empiezo, a mí se me atraviesa una palabra, ya la escribí acá, MEN, cuando a mí se me atraviesa el Ministerio de Educación Nacional y me empieza a poner ciertas condiciones, por ejemplo, en temas de educación superior y eso, ahí ya creo que el debate, pues surge precisamente el debate, no sé, Javier, de estos elementos que nos viene comentando el maestro Dino, ¿qué características han apropiado los mejores maestros de Colombia que la Fundación Compartir los que los conocen mejor? Precisamente hablábamos antes de iniciar el segmento de este maestro que quedó entre los 10 mejores maestros de Colombia, y yo creo que ustedes que lo conocen personalmente y muy de cerca, pues podrían comentarnos qué características, qué rasgos tienen y qué elementos están relacionados con la innovación y qué aplicaciones de esas que ha hablado el maestro Dino podemos ver en ellos también. Sí, bueno, en general, en una práctica innovadora, lo que uno ve es que no se basa mucho en la memoria, es decir, ese aspecto memorístico que rige la educación colombiana y que las pruebas PISA ya no lo dijeron. Miren, en Colombia estamos educando a partir de la memoria, pero es que la memoria en sí misma no me lleva a comprender,
¿sí? Y cuando yo tengo memoria y no tengo comprensión, tengo es un aprendizaje inútil. Y cuando el aprendizaje es inútil, pues no sirve para nada. Y vemos afirmaciones que dicen los jóvenes, es que el colegio no me sirvió para nada. Pues claro, porque todo eso que memorizó, si no lo comprendió, pues no lo puede aplicar en la vida. Entonces estos maestros sí se rigen o básicamente se determinan toda su práctica al desarrollo de competencias en los estudiantes. De otra manera, de otra parte, ellos son muy incluyentes, son maestros que tienen en cuenta cada una de las características individuales de sus estudiantes. Y sobre eso es muy importante porque no tienen un sistema, digamos, homogéneo para todo el mundo, sino que ellos entienden que hay personas que tienen diferentes talentos, diferentes inteligencias, diferentes vocaciones, que en un momento dado ellos lo que tratan es de potencializar y desarrollar. Y se basa mucho en el desarrollo de competencias centradas en el aprendizaje del estudiante. Porque un problema que tenemos los maestros o que tienen algunos maestros es que se centran en la enseñanza, es decir, en cómo estoy enseñando, y parto de la hipótesis que como yo enseño todo el mundo aprende. Y resulta que eso no es así. Entonces ellos sí vigilan mucho y están muy pendientes de que cada uno de sus estudiantes aprenda. Y eso obviamente nos lleva a una transformación en las prácticas pedagógicas, y estos maestros al transformar las prácticas pues son supremamente innovadores. Es lo que pasa con la tecnología. La tecnología en sí misma, si eso no lleva a una transformación de la práctica pedagógica, no estamos haciendo nada sino pedagogía tradicional con tecnología. Bien. Esto que dice Javier me hace acordar mucho y creo que de pronto les pudo haber pasado a ustedes. Yo me acuerdo en segundo de primaria principalmente, porque por mi sistema de memoria ya allí tiene muchas memorias más claras, me tomaban la lección. Es decir, esto es un tema tenaz, es decir, que te digan, te voy a tomar la lección. Es decir, tomar la lección es que se paraba uno y recitaba uno de memoria, recitaba la lengua, es un músculo, no sé qué, bla, 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 pero no sé si supe que era la lengua o no, para qué servía, pero yo le dije a la profesora la lección de la lengua. Pero Natalia, esto es bien interesante, y el fomentar esas competencias STEAM, ¿cómo nos ayuda para desarrollar también como esa competencia de innovación en los mismos estudiantes? ¿O cómo se convierte en un elemento de innovación en la clase, el desarrollar ejes transversales de STEAM? Bueno, pues la Fundación Siemens y aquí, tanto aquí como en Alemania, ha trabajado 10 años con este proyecto, que en realidad en el caso de Siemens se ha vuelto experimento, digamos, que me gusta mucho más ese concepto que cualquier otro. Y experimento, como su nombre indica, lo que reivindica es la necesidad de experimentar, de tocar, de aprender, de qué es, como yo creo que lo que dice el maestro Dino, le complementaría con el tema de la luz, diciendo, nadie entiende lo que es la luz tampoco si no la ve. Es decir, trate de explicar qué es un corrientazo, si no es que siente el corrientazo, y conceptos más difíciles como el amor, digamos, tampoco se pueden aprender si no se siente. Es decir, ahí la experimentación parece que está vinculada en nuestro sistema académico a la primera infancia. Entonces, como que entendemos muy bien que los niños tienen que jugar con plastilina y pintar y untarse, y después pensamos que todo el pensamiento viene teórico. Entonces uno después lo que hace es teorizar y teorizar y teorizar. Y yo soy una convencida de que todo el pensamiento tiene que ser experimental. Es decir, que no existe la posibilidad de desarrollar el pensamiento complejo en ninguna cosa que no haya sido basado en un pensamiento experimental, y por eso recojo lo que dice Daniel de la necesidad de vincularse con los territorios, de vincularse con los proyectos, de vincularse con los problemas que tiene la comunidad, que tiene mi abuelita cuando calienta el agua, que tiene el señor que carga bultos en la espalda en la plaza de mercado y que es mi papá y que yo quiero que los deje de cargar en la espalda y me quiero inventar una máquina que ayude. Si yo no me vinculo también con la realidad, y el pensamiento y la realidad tienen esa relación a través de la experimentación, lo que estamos haciendo es diálogos. Bueno, ahí me mataría el doctor de Subiría, que habla de la pedagogía dialogante, pero además de la pedagogía dialogante es la necesidad de relacionarnos y de experimentar. Eso es un elemento. Nosotros llevamos 10 años haciendo eso, y yo vi ahora que tuve la posibilidad de ver este proyecto en el África, que también lo hace la Fundación Stiftung Siemens,
y lo hacemos aquí en Colombia, aquí hacemos una cosa totalmente académica vinculada a formar profesores. En África hacemos una cosa que es vinculada a las comunidades, a las ONGs, a los niños, al liderazgo educativo. Claro, el modelo es totalmente diferente, porque uno está basado en la escuela y el otro está basado en la comunidad educativa. Entonces, uno se limita al aula y el otro ya incluye a las comunidades, a las abuelas, a las mamás. Entonces, evidentemente, estos procesos de aprendizaje cruzados, que son colectivos, que son comunitarios, donde el maestro tiene una labor fundamental, yo no digo que no, es un dinamizador, pero no es un dinamizador en un aula en relación con los estudiantes, es un dinamizador social. ¿Sí? Y hasta que no le demos ese papel de dinamizador social y lo revaloremos, que yo creo que es parte de lo que pasa en este proceso, pues simplemente lo que estamos es sometiendo a unos procesos de estandarización, que es lo que ustedes están diciendo, cumplamos estándares, cumplamos estándares, cumplamos estándares, y nos da miedo navegar en lo que implica lo que nos provoca el maestro Dino, ¿no? En navegar en el conocimiento, en las preguntas, en las dudas, por supuesto que es más difícil. Mira que justo nos escribe uno de nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, es Diego, de la clase de Psicología Educativa, y nos empieza a hablar de cómo el modelo educativo actual, a partir de eso que tú estás señalando, es un modelo que genera una imposición para reproducir un pensamiento colectivo dominante, dice él, ¿no? Daniel, ¿cómo generar una construcción de pensamiento crítico bajo todas estas premisas que estamos tocando acá en la mesa? Me tocó la más difícil. Es que es su estudiante. Como ser al decano. Bueno, yo pienso que indudablemente pues todo acto educativo es un acto político. Yo quiero dar respuesta a esta pregunta con un ejemplo. Con el maestro Dino Segura hemos tenido algunas conversaciones donde hemos identificado que somos muy distintos en muchos asuntos, pero también encontramos puntos de convergencia para la reflexión y para la discusión y la construcción académica. Eso es lo que debemos entender por crítica. Crítica no es anarquía, crítica no es sabotear ideas, no es impugnar al otro. La crítica es encontrar, como dice su término griego, el crino, los límites, el discernimiento que uno puede aplicar en lo teórico, en lo práctico. Yo, por ejemplo, considero que la escuela cumple un papel, yo siento un papel de responsabilidad social muy importante, en donde yo considero que, por ejemplo, debe haber también un aprendizaje de las competencias ciudadanas y también de la autoridad moral, porque si no, entonces plantearíamos como Dostoyevsky que todo estaría permitido. Y eso lo hemos dialogado y sabemos que en eso no convergemos, pero sabemos que convergemos, por ejemplo, en temas como en que la educación no puede ser mercantil ni puede ser un escenario de consumo. Convergemos también en el asunto de que la educación tiene que ser una opción por los valores. Eso es pensamiento crítico. Decía un pensador francés postestructuralista que justamente la forma de salir de las lógicas del poder es sobre el desarrollo de la subjetividad. Dice que cada persona tiene la posibilidad de soñar, imaginar un mundo nuevo, y eso hace que nuestra educación tenga necesariamente que pasar por puntos como el arte, la estética, el teatro, el canto, la poesía, para poder hacer subjetivización de lo que consumimos como política, como mercado, como no sé, productos comerciales, y allí hay un papel muy importante sobre los valores. Quiero hacer como un pequeño comentario a esto que nosotros hemos defendido en la Facultad de Educación, y es que la innovación no debe ir en contra de los valores. Y hay que ser muy cuidadosos con eso. En algunas ocasiones cuando estamos trabajando con jóvenes, encontramos que en el afán mercantilista de utilizar algunas cosas que parecen innovadoras, se atenta directamente contra la moral y se atenta directamente contra la formación integral de los jóvenes. Para citar un ejemplo, el ejemplo de la ballena azul. Entonces hay veces que determinadas situaciones nos llevan a otras que perjudican justamente a lo que queremos proteger y desarrollar. Por eso no es el artefacto como tal, sino es el pensamiento crítico pedagógico. Allí hay un tema muy interesante que podríamos seguir debatiendo, y es, por ejemplo, las comprensiones que tenemos, pensamiento crítico, sobre la pedagogía.
Si la pedagogía hoy todavía se cierne sobre los viejos parámetros de Piaget, de Vygotsky, o si por el contrario estamos hablando de ciencias de la complejidad, si nos quedamos en la física newtoniana o estamos pensando en nuevos derroteros de pensar, por ejemplo, la pedagogía como un humanismo. Y eso es pensamiento crítico. Permíteme, Javier, es que tenemos otro comentario que nos hacen aquí a través del WhatsApp. Que me gustaría compartir con ustedes y te doy el paso a la palabra, recordarle a nuestros teleamigos y teleamigas que están allá en la casa que estamos hablando de esta innovación educativa y estamos haciendo un ejercicio. Además también les voy a pedir a todos los que están acá que hagamos un ejercicio. Recordemos ese profesor que tenía precisamente esa capacidad para ser un dinamizador en nuestras clases, y de pronto ahorita les pregunto quién era y por qué, y los que están allá en sus hogares a través del numeral Debates UGC, reporten al profesor que les marcó así la vida porque era muy, muy chévere. Debates UGC en minúscula. Javier, nos dice Felipe Zipacón de Bogotá, nos dice: la innovación educativa contempla tecnología, didáctica, pedagogía, procesos y personas, un cambio significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos pone excelentes invitados. Habla como del modelo TIPAC, ¿no? En toda esta cuestión que estamos abordando ahora. Sí, bueno, no, yo quería retomar un poco lo que decía Daniel, y a mí me parece, y así lo estamos haciendo desde la fundación y desde las universidades, se debe retomar el tema de la investigación educativa. Una de las maneras como los maestros de alguna forma cambian sus prácticas, que adicionalmente llevan a mejores aprendizajes en los estudiantes, es a partir de procesos de investigación pedagógica, es decir, en el salón de clase. Y en eso nosotros vemos, por ejemplo, casos de grandes maestros compartir que llegan a territorios y llegan a escuelas que tienen unos problemas muy complejos, como exceso de embarazo adolescente, situaciones donde la perspectiva o el modelo de vida es ser narcotraficante, en fin, una serie de problemáticas que están ahí culturalmente arraigadas, y estos maestros llegan con unas propuestas, unos procesos de entender esas realidades, mirarlas, saber qué es lo que está pasando, cuáles son las causas, y de alguna manera en sus aulas de clase, con esos procesos que ellos desarrollan a partir de su territorio y de sus propias prácticas, logran cambiar esas metodologías, esas prácticas y esas visiones que tienen los jóvenes sobre esas realidades que de alguna manera se vuelven arraigos populares. Entonces, romper esos esquemas implica que hacen investigación, y creemos que las universidades desde los primeros semestres deben fomentar prácticas de investigación y generar un maestro investigador para que pueda de alguna forma cambiar las metodologías y mejorar toda esta bagaje cultural que de alguna manera tenemos que transformar. Bien, vamos a ir a una pausa. Le pedimos a nuestros teleamigos y teleamigas que no se muevan, que ya volvemos, y quedé como el comentarista deportivo, pero bueno, no se muevan, ya volvemos porque seguimos trabajando este tema de innovación en educación, y vamos a darle la palabra al maestro Dino porque quiero ver esas experiencias que se ha trabajado en la EPE, están documentadas, cómo han generado un cúmulo de investigación precisamente, y cómo las personas, digamos que el común, podríamos acceder a eso. Entonces vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en Debates UGC, seguimos en este tema con el tema de innovación educativa. Maestro Dino, Javier nos hablaba de la importancia de la formación en investigación, pero quisiera saber, dentro de la Escuela Pedagógica Experimental, ¿han generado, digamos que un repositorio de experiencias al que nosotros, digamos que los del común, podamos acceder para también empaparnos de esos ejercicios, y quizá que desde la Facultad de Ciencias de la Educación podamos replicar o utilizarlas para probarlas dentro de un contexto de investigación? ¿Hay una forma de acceder a esto? Nosotros hemos ido creciendo de una manera bastante accidental, entre otras cosas porque nunca supimos qué era lo que estábamos haciendo, y yo creo que tampoco lo sabemos todavía. Sí, es decir, cuando tú dices vamos a hacer una escuela en donde las matemáticas que se enseñen sean verdaderas matemáticas y no simplemente aprender los algoritmos, suma, resta, sino que haya pensamiento matemático, y te dicen hágalo, ¿tú qué haces? Te toca empezar a pensar qué se hace. Entonces tenemos que pensar qué hacemos en matemáticas, qué hacemos en ciencias, qué hacemos, porque esas cosas tengo que inventarlas.
Si nosotros no queremos hacer lo que se hace en todas partes, hay que hacer otra cosa y hay que respaldarla con investigación. Entonces nosotros tuvimos hasta hace poco 3 grupos de investigación con ciencias, reconocidos, escalafonados y todo eso. Digo hasta hace poco porque después podría contarles por qué las cosas se hacen cada vez más difíciles en ese sentido. Pero en la escuela nosotros queremos que lo que hacemos se proyecte como un ejemplo de lo que es posible hacer. Y por eso participamos en eventos, participamos en convenios, en exposiciones, en todas esas cosas. Y por eso nosotros queremos decirle a nuestros estudiantes, aquí la ciencia es posible. Aquí es posible hacer ciencia de punta. Mire qué está haciendo Reynolds, que es el marcapasos. Mire qué hace Hakim, que es la válvula de Hakim. Mire qué hace Juan Carlos Borrero, que es la desalinización. Mira qué está haciendo Mónica Ocampo en la NASA, con la cuestión de los dinosaurios, la cuestión esta de los satélites. Y entonces tenemos una lista como de unos 80 científicos, con videos de los científicos, porque los niños deben estar seguros de que aquí se puede hacer ciencia y que existe un campo inmensamente grande de exploración que para este país es muy importante, por ejemplo, a través de la diversidad. Es decir, nosotros creemos que la educación no debe ser una cosa estándar para todo el mundo en el mundo. Esa es una falsa democracia, porque hay problemas precisos, hay posibilidades absolutamente propias de cada región, de cada país. Nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer muchas cosas relacionadas con lo que nosotros mismos somos. Por ejemplo, en este momento todos los colegios deberían estar comprometidos con alternativas para la paz, porque ese es nuestro problema. Pero la paz se tiene allá oculta como si fuera un pecado hablar de lo político. Y yo digo, no es pecado hablar de lo político y hablar de que el problema de la organización de la educación en el mundo no lo estamos haciendo nosotros. Nosotros somos unas fichas que somos manejadas de acuerdo con las necesidades del mundo. Nosotros estamos formando los niños para la escasez de niños en Australia, en Estados Unidos, en Alemania. Y les están dando becas, les están dando una cantidad de incentivos, pero garantizando que saben lo mismo que saben todos y que no saben más allá de lo que deberían saber porque los comprometería con lo local. Entonces, lo que nosotros hacemos debe proyectarse en términos de libros. Hemos escrito unos 8 libros, hemos publicado, yo creo, unos 60, 70 artículos científicos y nos hemos mantenido en esa participación permanente por lograr la construcción de una ciencia local, de una educación local. Porque el problema es que la ciencia no es universal. La ciencia tiene sus problemas específicos. Y es conveniente o no es conveniente para determinadas poblaciones. Es que esas cosas tenemos que ponerlas sobre la mesa para discutirlas, pero eso hay que investigarlo. Y el problema complicado en ese sentido es que cualquier política de educación que nosotros tenemos aquí es una política impuesta por el Ministerio de Educación Nacional que ha sido simplemente la traducción de los manuales de la UNESCO o de cualquier organización exterior, porque nosotros no tenemos ahí nada que hacer, ni siquiera los traducimos, ya nos los dan traducidos. Nosotros deberíamos luchar por una educación propia, por una concepción de escuela propia. No vamos a esperar que eso lo haga el Ministerio de Educación Nacional. Maestro, ellos no tienen tiempo para hacer eso. Permítame, ya que tocó este tema, con Natalia hablábamos antes del programa de eso, de por qué no tenemos un programa, no sé si una licenciatura, un programa que sea precisamente formación STEAM. Habíamos hablado que de alguna forma, yo planteaba el problema de que, por ejemplo, una licenciatura no podría ser porque hay una regulación en efecto del Ministerio de Educación que nos dice que no puede ser así. Entiendo que han hecho algunos esfuerzos y han trabajado de esa manera. ¿Qué propuestas tienes para, por ejemplo, fomentar eso que viene señalando el maestro Dino? Sí, yo quería dar un ejemplo. ¿Y qué obstáculos has tenido? Aprovecha. Sí, voy a decirlos. Pero no, yo creo que voy a aprovechar como para decirles un ejemplo, porque, por ejemplo, el tema del agua, ¿sí? El tema del agua es un buen ejemplo para contar qué tipo de cosas hacemos. Por ejemplo, nosotros formamos ahorita profesores que llamamos gestores del agua, ¿sí? Donde a partir de experimentos explicamos a ellos qué significa el agua como el hilo conductor para enseñar, para la pedagogía. Entonces les damos instrumentos, les enseñamos ejercicios, les enseñamos que vean desde el río, porque es desde temas de ciencias naturales hasta la matemática, la música, todo relacionado con el agua, la gestión del agua. Entonces damos clases sobre eso.
Tenemos, por ejemplo, con los niños experimentos para que entiendan cuál es la diferencia entre agua segura, agua clara, agua limpia, agua potable, ¿sí? Que en muchas comunidades es de vida o muerte. O sea, porque es que uno piensa que esto es anecdótico, no, es que entender la diferencia de Chocó, he tenido la oportunidad de dar clase aquí con el maestro Daniel, ¿sí? Entre cuál es el agua clara, el agua limpia, el agua potable, el agua segura, es un tema de vida o muerte y se explica a través de ejercicios y ejemplos. Pero además, si llegamos y damos un paso más y nosotros, por ejemplo, instalamos filtros de agua de última tecnología en las comunidades, pues ya no estamos hablando solamente de la gestión del agua, ¿sí? Del agua sucia, con todo respeto, sino que estamos hablando de la posibilidad que tiene esa comunidad de gestionar una innovación, porque eso es la ética. La ética es que esa sociedad que se inventó cosas complejas, la comunidad de La Guajira no hay ningún derecho que siga tomando agua que no es potable cuando la tecnología ya existe, claro, maestro. ¿Sí? Entonces yo pongo esa innovación al servicio de esa comunidad y formo a esa comunidad para la gestión de esa agua. Eso para mí es un buen ejemplo de lo que es la innovación relacionada con la educación. Yo estoy hablando de una innovación que se vincula a la escuela, donde doy herramientas, doy conceptos, una innovación que se vincula a la comunidad y mejora las condiciones de vida. Ahora, ¿qué necesitamos? Generar una formación de maestros que estén capacitados para enfrentar ese reto, ¿sí? Que es una navegación donde tienen que estar muy bien preparados para poder enfrentar las múltiples preguntas que ocurren cuando uno se pregunta. Natalia, permíteme, tenemos una llamada en directo, nos está llamando Dalia, y es que creo que la llamada tiene una relación con lo que está señalando, porque tiene que ver con un tema de responsabilidad social. Dalia, buenas noches, bienvenida a Debates UGC. Hola, doctor Rodrigo, felicitaciones. De verdad que muy interesante y muy pertinente el tema de innovación en la educación. Quisiera preguntarle a nuestros panelistas qué tanto la educación innovadora se está proyectando en las universidades bajo un enfoque de responsabilidad social universitaria, tanto en los currículos, en la investigación y en las actividades para la formación integral de los estudiantes. Y si eso de verdad está relacionado con el tema de educación innovadora. Bueno, no sé si Javier, Natalia, ¿quién quiere responderle a Dalia o el decano? Sí, yo quisiera compartir que el tema de proyección social, y pues aunque parezca increíble, en los indicadores del CNA no tiene una relevancia significativa, más allá de lo que podría ser lo obvio en términos de responsabilidad social corporativa. Es un reto de los programas, es un reto de los decanos, es un reto de los profesores, que se haga realmente una extensión de lo que se piensa en términos del desarrollo social con las dinámicas propias de las disciplinas. En el caso de la Facultad de Educación, ya aprovecho para adelantar un poco el tema que Rodrigo me insinuaba hace un momento. En el caso de nuestro relacionamiento con Siemens, digamos, a nosotros nos significa Siemens, como todos los que están aquí presentes, una posibilidad de interactuar. Para nosotros Siemens significa la posibilidad de hacer proyección social y extender lo que hacemos como maestros en la formación de pedagogos, de educadores, en la experiencia que ustedes tienen en el territorio, en el manejo de tecnologías y sobre todo con el sector privado. Hacemos proyección social cuando hablamos con el maestro Dino Segura y la EP, porque tenemos la posibilidad de acercarnos a la escuela real, no a los imaginarios del niño de los libros, a los niños sino al niño real, a los maestros reales que tienen inquietudes reales, a los que vemos marchar por televisión, a esos maestros que podemos conocer de carne y hueso. Nos relacionamos con la Fundación Compartir porque podemos conocer también las prácticas de excelencia que tienen maestros que diariamente se relacionan con los niños y niñas. Eso nosotros entendemos que es posible en la medida en que la proyección social no sea un indicador para cumplirle al Ministerio de Educación Nacional, sino que sea realmente un compromiso ético de las profesiones. Daniel, sí quiero aprovechar esa respuesta porque es que matamos acá dos pájaros de un solo tiro. Alimentamos dos pájaros. Alimentamos, perdón, que no se puede matar responsable socialmente. Sofía Martínez, también de Psicología Educativa, estaba preguntando precisamente qué estrategias se tienen las decanaturas
para el tema de la formación de docentes, pues que vaya más allá del tema de la tecnología, y creo que esta respuesta suya de los acercamientos que venimos haciendo con los invitados, pues da claridad al respecto. Y hay un comentario también que nos hace Catalina Silva de Bogotá, que parece bonito, abro comillas, ella dice: el valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos te quieran copiar, ¿no? Es un comentario que ella nos hace. Bueno, Natalia estaba desarrollando un tema importante, y pues ya viendo que también nos va quedando poco tiempo, quisiera que veamos, además de concretar lo que venías desarrollando, veamos también y vayamos hablando de, en efecto, además de eso que dice Daniel, ¿qué podríamos nosotros en la Universidad de la Gran Colombia pues llevar a cabo con la Fundación Siemens concreto, y que podamos organizar para de una vez hacer una invitación a todos nuestros estudiantes, a nuestros profesores que nos están viendo en este momento? Bueno, y también a los teleamigos y teleamigas que tienen a sus hijos estudiando en la Universidad de la Gran Colombia, o que anhelan que sus hijos ingresen a la Universidad de la Gran Colombia, pues para que se den cuenta que le estamos botando corriente también ese tema de la innovación en la educación. Pues digamos, bueno, primero me asombra este programa. Yo creo que este es un buen ejemplo de lo que es la innovación. Estamos en una sala de televisión, pero la metodología es innovadora, o sea, invitarnos a preguntarnos y a navegar. De verdad que los felicito, porque creo que están poniendo en práctica con el ejemplo lo que se espera del sistema educativo. ¿Qué quisiéramos nosotros hacer? Formar una generación de maestros, porque yo creo que las generaciones son importantes, o sea, los cambios generacionales, tener una generación de maestros en experimento, en STEM, llamémoslo STEM o como lo queramos llamar, pero en experimento, formemos una generación, pero alrededor de soluciones, y ayudar y colaborar en soluciones a las comunidades concretas. Porque yo creo que es muy difícil uno ir a dar clase cuando la gente tiene unas condiciones muy, muy deplorables. Entonces yo creo que esa es un poco la invitación. Nosotros estamos haciendo una cosa parecida con la Fundación EPM, que hacemos, ellos ponen soluciones de agua en las escuelas, y ahora nosotros somos los que estamos diciendo, pero hay que educar, porque si no, solamente ponemos la solución innovadora, pero los hábitos no han cambiado, no hicimos nada. Yo creo que estamos abocados como a cambiar la situación, y alrededor de soluciones concretas que permitan tener servicios básicos en algunas de las comunidades donde los maestros y los jóvenes que ustedes tienen aquí estudiando están todos los tiempos, generar una nueva generación. Nadie se ha comprometido con eso. A mí me da cada vez más miedo cuando me invitan a un taller, y entonces digo, otro taller. Entonces, ¿por qué no pensamos en una cosa que es un movimiento que tiene que ver con generar una generación, valga la redundancia, que esté basada en eso? Y creo que con el potencial que tienen ustedes aquí, con la cantidad de estudiantes que tienen, que están vinculados con la Colombia real, con la gran Colombia real, creo que hay una oportunidad de lujo, además con el maestro Dino y con Javier, que tienen unos programas muy concretos. Pues yo creo que ahí tenemos una oportunidad de oro. Yo no odio las palabras laboratorios. Yo creo que lo que hay que hacer es de hacer en campo unas prácticas educativas innovadoras. Vale. Javier, ya nos queda muy poco tiempo, 30 segundos para que su merced le diga a nuestros futuros profesores cómo ser los mejores profesores teniendo en cuenta estos elementos de innovación. Sí, básicamente para ser el mejor profesor tengo que conocer a los mejores, y lo que compartir puede poner a disposición de la universidad y de todos sus estudiantes es las buenas prácticas de los maestros compartir y los rectores compartir, porque esto es gente que lo está haciendo, que lo está trabajando. Entonces no es el teórico que viene a decirme cómo lo debería hacer y con unas ideas que no se aplican en el contexto colombiano, como bien decía Dino, ¿no? Nosotros sí vamos a la educación real, a la educación colombiana, y en esa medida estos maestros están ahí. Y eso es lo que tenemos para ofrecerles. Muy bien. Y que ellos, escuchando estos maestros, seguramente van a replicar esos modelos y van a ser excelentes maestros. Vamos a tener a esos maestros compartir en la Universidad de la Gran Colombia, eso es muy importante. Maestro Dino, una recomendación para directivos yo creo que vale la pena hacerla. A mí me parece que, son 30 segundos nada más, ¿no? Sí. El sector del sistema educativo, visto desde la innovación, que está más atrasado, es el nivel superior. Tú encuentras innovación en primaria, en secundaria, en la universidad, difícilmente. Y me parece que el llamado es a que las universidades, no solamente de la Gran Colombia, sino las universidades, de alguna manera tienen que liberarse del Ministerio de Educación Nacional.
Yo creo que el Ministerio de Educación Nacional, a través de todos sus mecanismos de acreditación, está procurando una homogeneidad por lo bajo, no permitiendo la proyección de los verdaderos problemas de investigación, sino condicionando eso a ciertos criterios homogenizantes extranjeros de las citaciones y todas estas cosas que está llevando a la universidad simplemente en una carrera por lograr acreditación, por lograr que no sé qué, con el programa, el otro programa, y no tienen tiempo para investigar, no tienen tiempo para hacer cosas importantes, porque están siempre haciendo las cosas superficiales y absolutamente deprimentes que pide el Ministerio de Educación Nacional. Muy bien, maestro Dino. Dani, una despídase de sus estudiantes que nos acompañaron en esta temporada, en esta jornada, del día de hoy. Bueno, pues es solo un abrebocas de los temas que tenemos que dialogar en clase. Todo esto es simplemente comentarios de lo que tenemos que estudiar a profundidad a nivel epistemológico, histórico, sociológico, y que son los temas que realmente forman y forjan a un maestro, el maestro que requiere este país. Bueno, y de parte mía, pues quiero agradecerles a ustedes la compañía, darle gracias a Dios por este momento e invitarlos como siempre a que nos acompañen mañana en este mismo espacio al programa Un Café con Galat. Muchas gracias y buenas noches.